La escuela llamó a un concurso para implementar una línea de paisaje en el año 2008. Yo recién aquí estaba haciendo un pequeño curso optativo en la escuela. Yo realmente venía llegando, esto era afuera y fue como, se abrió una gran oportunidad, hubo un concurso que felizmente lo gané, digamos. Entonces tuve que crear esta nueva línea, una escuela que, como todas las escuelas, tiene más o menos las líneas tradicionales, digamos, que tecnología, urbanismo. Se le agrega paralelamente esta línea de paisaje. Ahora, esta línea de paisaje significaba encontrar espacio en la malla, que también fue un proceso, digamos. Fue un proceso, hubo cambio de malla. Hubo que implementar esta línea en el plan de estudio, por lo tanto fue un trabajo bastante como fuerte en un principio. Y en esos pequeños espacios que habían en la línea, porque todo esto paulatinamente fue creciendo, pero en un principio no había mucho espacio, empecé de alguna manera a ver qué es lo que era necesario para el alumno poder, qué es lo que era necesario realmente como darles como conocimiento para justamente darle las competencias, digamos, para trabajar, digamos, en proyectos de paisaje y involucrando tanto las variables medioambientales, de sustentabilidad, cosas que se han ido dando muy de a poco, digamos, durante los años. Fue así que se creó en un principio un curso teórico que se llama Paisaje y Medio Ambiente. Paisaje y Medio Ambiente enseña al alumno las características tanto del paisaje, también aborda algo de la teoría del paisaje, cómo ha ido evolucionando, pero sobre todo entender las variables de paisaje, cómo eso inciden, digamos, en los diferentes paisajes que uno puede encontrar, digamos, en los territorios. Entender cómo se interrelacionan esos elementos y cómo eso de alguna manera los puede llevar a por lo menos determinar un diagnóstico antes de trabajar en un lugar. O sea, el curso incluso analiza hace ejercicios, digamos, de algunos ciertos lugares para darle las herramientas al alumno a poder diagnosticar un lugar y a partir de eso generar algún tipo de información que les ayude a generar un proyecto de arquitectura de cualquier tipo o de arquitectura del paisaje. Junto con eso también se hizo una especie de simbiosis con un curso de urbanismo que tiene que ver más bien con el urbanismo más bien de la ciudad, digamos, urbano, entender el espacio urbano a partir de diferentes experiencias en el ámbito urbano. Eso realmente lo desarrolla una profesora, digamos, del ámbito urbano, y el taller de verano, del cual ya hablamos. Esos fueron como los primeros 3 cursos y existía hasta ese entonces también el taller 9, que era el último taller, digamos, de la carrera, un taller que trabajaba más bien en la escala territorial, trabajos de paisaje, sin tener ningún tipo de programa. Se generaba el proyecto a partir de la observación, digamos, de un territorio. Se trabajó en Isla Pascua, se trabajó en Chiloé. Un taller que era hablaba mucho de lo que venía después como escuela, que fue realmente este magíster que se abrió en la misma época, 2008-2007, de paisaje y territorio. Era como la manera de invitar un poco también al alumno a seguir, digamos, en nuestra facultad, profundizando los temas, digamos, territoriales, en términos de intervención en grandes territorios, más bien grandes planes maestros, o sea, un cambio de escala bastante grande en términos de proyecto. Así la línea fue encontrando su lugar, se fue implementando. No fue fácil encontrar profesores a la misma vez. Por ejemplo, Paisaje y Medio Ambiente era llamar a arquitectos que ya habían hecho un magíster o una escuela de paisaje, en el caso de la que yo vengo de la Universidad Central. Entonces fuimos ahí explorando cómo ir ajustando y viendo realmente los contenidos que debería tener ese curso. Yo creo que hoy día ya está bastante consolidado, tengo un muy buen equipo, digamos, en ese curso, y después ya de unos años uno puede ver que realmente hay una suma, digamos, de experiencias y de conocimientos que se están viendo, digamos, en titulación. ¿Qué es lo que pasó? Hace ya 2 años hay incluso una línea de titulación en paisaje. O sea, el alumno en el último taller hace un seminario ya en una de las líneas, tanto de paisaje, urbanismo, digamos, patrimonio, y sigue su titulación después con profesores, digamos, de paisaje. Y es lo que hablamos un poquito antes. Yo creo que lo que se da como resultado que ha salido, digamos, del aula titulación, el alumno no solamente tiene la alternativa, digamos, de seguir en el magíster, sino que también titularse dentro de la Escuela de Arquitectura como arquitecto, pero con una mención, digamos, en paisaje. Y con una experiencia un poquito más que le da herramientas, digamos, quizás de participación en algún tipo de proyectos, digamos, de paisaje. Y se han generado justamente lo que digo, en el fondo se han trabajado en diversos lugares de Chile y siempre buscando la manera de reactivar
valorizar ciertos territorios, ciertos lugares o ciertos pequeños pueblos, en fin, a partir de proyectos tanto de turismo o paisajes productivos, en el sentido que se hacen productivos en la medida que uno los reactiva tanto con turismo o con algún tipo de explotación quizás que haya en el lugar, pero el alumno finalmente aprende a trabajar no solamente un objeto arquitectónico, sino que realmente grandes áreas y hacerse cargo, digamos, de un paisaje que va mucho más allá de un terreno, digamos, por lo tanto hay un estudio bastante, digamos, amplio de entender el lugar, de entender medioambientalmente el lugar y ocupar esas herramientas, digamos, para trabajar. La línea, bueno, el paisaje, o sea, esa interacción entre el medio y finalmente el hombre, yo creo que del paisajismo, de como tú decías, de esa ornamentación, de eso más bien como paisaje más bien a pequeña escala, más bien estético, que tiene que ver con un área, digamos, de trabajo, que más bien se le podríamos llamar paisajismo. Lo que se ha generado, lo que se ha trabajado más bien en la escuela y lo que se ha ido alimentando, yo no creo que yo lo haya instaurado así el día uno, yo creo que esto se ha ido alimentando tanto con la interacción, con todo lo que hemos logrado justamente en las actividades de internacionalización, seminarios, invitaciones, digamos, de paisajistas de bastante importancia, digamos, a nivel mundial. Pienso que tiene que ver mucho con el tema de la escala, el tema interescalar, o sea, eso de trabajar del territorio, de ir de alguna manera reduciendo la escala, pero siempre es una relación más bien interescalar, digamos, que siempre hay una relación que no se pierde nunca esa relación. Y el tema de que finalmente con lo que se trabaja son más bien operaciones de paisajes que se generan a partir de entender ese lugar y ese territorio. Y a eso es lo que nosotros le llamamos más bien un trabajo de paisaje. Son más bien operaciones, son estrategias que pueden ser son interescalares, o sea, realmente se trabajan en escalas más grandes, escalas más chicas. Yo creo que finalmente lo que más hacemos aquí en la escuela es trabajar a escalas un poquito más... se empieza en una muy grande y se va de alguna manera ajustando a una escala más pequeña. Pensamos que para un arquitecto, digamos, es mucho más importante entender esas estrategias, operaciones o criterios, digamos, de cómo enfrentar un proyecto paisaje más allá de trabajar con la especie a especie, entender qué especie se pone en cada lugar, a pesar de que también es una materia importante la vegetal a entenderla, pero más a nivel de criterio que de entender una por una, digamos, que eso es un trabajo quizás llamado un paisajista que trabaja en paisajismo y que estudió paisajismo y que tuvo una escuela de botánica, cosa que no se da todavía en esta escuela, digamos. En ese sentido, es por ahí donde ha ido un poco lo que se trabaja tanto a nivel de taller y lo que se entiende también a nivel, digamos, de los cursos teóricos que apoyan la línea. Por lo tanto, y por eso que incluso me atrevo a decir que ha sido súper importante que los profesores, por ejemplo, de paisaje y medio ambiente sean más bien arquitectos que están de alguna manera con un posgrado, digamos, de paisaje, porque ellos entienden muy bien las herramientas que necesita un arquitecto para poder intervenir en el paisaje, que es muy distinto cuando uno entra, digamos, al trabajo del paisajismo o del paisaje por otra beta que tiene que ver finalmente con entender más bien los suelos, la vegetación, la historia de los jardines, que es la escuela que yo tuve, por lo menos aquí a nivel de pregrado. Eso me parece bastante importante, eso es lo que le llamamos más bien esta línea más bien que tiene más bien una amplitud más bien que hablamos de paisaje. Incluso de alguna manera después crece y a nivel de magíster se llama más bien territorio, porque finalmente ya se trabaja más bien con datos más bien territoriales, que de una amplitud bastante mayor, digamos. La línea yo creo que se ha ido alimentando mucho y tuve mucha suerte que a la misma vez de que yo entré como coordinadora de paisaje, que entré de coordinadora internacional y tuve la gran oportunidad de organizar 3 seminarios de paisaje, ¿ya? En esos seminarios de paisaje lo pensé muy bien, creo que era muy importante invitar tanto a paisajistas que mostraran su experiencia, digamos, en términos de proyecto, pero a la misma vez teóricos y eso yo creo que fue muy importante y ha alimentado mucho, digamos, la línea. Y para qué decir en lo que acabamos de tener, digamos, hace unos días, que fue Richard Foreman, que también habla un poco de cómo ha ido creciendo y de alguna manera retroalimentándose la línea, digamos. Siempre en relación con el magíster, yo creo que uno de los eventos que ha tenido mucha relación la línea de paisaje con el magíster, porque estamos trabajando un poco en lo mismo. O sea, la línea de paisaje sí trabajó mucho tiempo en lugares remotos, en diferentes territorios. Hoy día estamos en Santiago y es porque una necesidad de hoy día, digamos. Hoy día
reconocer la necesidad de entender una ciudad en términos ecológicos no habla solamente de algo que queremos hacer aquí en la escuela, es algo que está pasando. ¿Cuántos eventos sobre el agua hubo el año pasado en Santiago? Estamos tratando de entender cómo poder crecer o de alguna manera generar una ciudad mejor a la que tenemos, digamos. Y en ese sentido la línea de paisaje está abocado en eso. Estamos hablando de corredores verdes, Richard Foreman es clave, y yo imagino el Magister también está un poco en eso, digamos. Y yo creo que varios entidades distintas, digamos, de esta ciudad. El seminario paisaje fue clave. Yo tuve la suerte de traer realmente a mi gran admirado, digamos, Gilles Clément, que es una de las personas de la cual yo por lo menos me he inspirado mucho en lo que yo hago, digamos, y que tiene que ver mucho con el tema del movimiento de las plantas y el tema como de entender la naturaleza y a partir de esas lógicas trabajar y llevarlas a proyectos y llevarlas a otro tipo, digamos, a las intervenciones propiamente tal. Yo creo que otras personas importantes, yo creo que la verdad es siempre en esos seminarios tratamos de tener un arquitecto chileno o un paisajista chileno y después 2 invitados internacionales, y siempre el tema era como la relación de la arquitectura y el paisaje y cómo ellos lo llevan a sus proyectos. Y bueno, eso hizo que de alguna manera la línea de paisaje se posicionara muy bien, digamos, en Chile, digamos. Y no solamente en Chile, sino que internacionalmente. De hecho, la Escuela de Paisaje toda ha tenido la suerte de mostrarse, digamos, tanto en eventos de la IFLA como en las Canarias. En las Canarias yo misma fui a presentar, digamos, la línea de paisaje. Fue una exposición, digamos, de las introductoras, digamos, del evento, y se presentó la línea de paisaje y cómo la importancia que puede tener una escuela de arquitectura que tenga justamente esta línea desarrollada, esta necesidad de que el arquitecto también entienda justamente el tema del paisaje. Y me encontré con la sorpresa de 2 escuelas más, digamos, a nivel mundial, una española y otra alemana. Y eso nos hace también un poco bastante diferentes, porque creo que somos de las pocas escuelas, digamos, que en el pregrado se integra el paisaje, no solamente a nivel de posgrado como lo hacen otras escuelas, digamos. Y yo creo que eso ha sido clave, ha sido una manera como de diferenciarse, y yo creo que ha enriquecido mucho a la escuela, a pesar de, o sea, sin querer competir con las otras líneas, digamos, yo creo que no la ha enriquecido, digamos.